Entonces, el paralítico de Betesda, en Juan capítulo 5. Entonces, ustedes pueden ver en sus Biblias que nosotros terminamos en el versículo, ¿se recuerdan? No, el 18 o el 13 fue que terminamos. Mira, a ver, aseguren. No, leímos fue hasta el 13, tienes razón. Dice, hasta el 15, leímos hasta el 15. Disculpen. Dice, el hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya está sano. En la Reina Valera, me parece, yo creo que ustedes tienen la Reina Valera con ustedes, ¿verdad? Dice, la mujer le dijo, Señor, no ese Señor, este de aquí. El 15 dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos, ¿qué cosa? Jesús le había sanado, porque él no sabía quién lo había sanado, él solamente estaba tan contento. ¿Y qué decíamos la semana pasada? Que por él estar pendiente en algo específico, por poco se pierde el milagro. Y se da cuenta, a veces nosotros, muchas veces, pensamos de la misma manera. Si algo no pasa como yo creo que tiene que pasar, está mal. O no puede venir de otra manera si no tiene que ser así, si no está mal. Lo cual me recuerda de que a veces nosotros los hombres hacemos cosas en la casa y a las damas, esposas de nosotros, no les gusta. ¿Cómo fue? Porque no siguió el paso 1, 2 y 3, sino que se fue 1, 3 y 2. Y así no se hace. ¿Verdad? Entonces, al no hacerlo así como lo tenía planeado, pues entonces las cosas cambian. Y eso es lo que a veces, porque nosotros creemos que es una sola forma. Y eso es exactamente lo que estamos discutiendo el día de hoy. Ahora bien, hay un tema que se está desarrollando. Ustedes se recuerdan que estábamos diciendo de que Juan tiene muchas divisiones por los temas que va desarrollando. ¿Se recuerdan de eso? Y hablábamos de que el capítulo 1, miren hasta lo que traje hoy. En el capítulo 1, ¿de qué hablábamos? De que era una introducción. Un intro. Tenemos una introducción. En el capítulo 2 tenemos, ¿qué cosa? El primer milagro. ¿Se recuerdan qué pasó? El agua en vino. Muy bien. ¿En dónde fue eso? Caná. Caná, agua en vino. Sí, en la boda de Caná. Agua en vino. Y del bueno. Decíamos ahora que hubo un tremendo paréntesis en los versículos 23 al 25. Y esto nos estaba señalando algo específico. ¿Y qué nos señalaba eso? De que Jesús no se confiaba de la gente. Entonces ahí hicimos unas corcheas entonces ahí. Ahí, de ese punto de aquí, nos va a explicar entonces Juan en los capítulos 3 y 4. Déjenme dejarlo mejor en romano así. 3 y 4. Fue el paréntesis de lo que Jesús está hablando aquí. Hablábamos del capítulo 3, un discípulo del cual el Señor no se confía. Uno que viene de noche y le decíamos que ese era un cristiano de la secreta. Muy bien. Y entonces decíamos en el capítulo 4, ¿qué veíamos? La mujer samaritana. Entonces vimos lo que hace el resultado de un verdadero discípulo. ¿Y qué hace un verdadero discípulo? Comienza a compartir de una vez. Decíamos que ya no necesitó 4 años de estudio, por un lado, seminario, nada de eso, sino que comenzó a compartir. Y luego entonces la gente de Samaria le dijo, quédate con nosotros. Y le dijo, ya nosotros no solamente creemos por la palabra de esta mujer, sino que ya hemos escuchado directamente de ti, básicamente. Luego vimos
al terminar el capítulo 4, el segundo milagro. ¿Se recuerdan de ese segundo milagro? No, no fue el de Betesda, el niño enfermo, el del oficial, ¿verdad que sí? ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo a él, ve que tu hijo está sano, y el hombre confió y se fue. Entonces estamos hablando de un verdadero discípulo en todo el capítulo 4. Entonces aquí tenemos en el capítulo 1 la introducción, tenemos en el capítulo 2 el primer milagro, y aquí en esta parte del 4 entonces tenemos lo que es un segundo milagro. En el capítulo 3, en el capítulo 4, perdón. Ahora bien, capítulo 5 es otra sección completamente diferente, porque ahora el esquema cambia. A pesar de que en cierta manera sí se parece. Porque Jesús hace algo y luego viene un conflicto. Hay un problema, algo pasa. Donde la gente tiene que tomar la decisión, o yo lo sigo o lo rechazo. En el capítulo 5, entonces, la controversia se vuelve más grande, porque ahora esta controversia va, saben que en la música hay algo que se llama la tensión. Donde tú tienes, por ejemplo, en la tensión es que tú vas creando un momento de música y luego viene un momento de tensión como que tan, 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 tan. Y es como que, ok, ¿y ahora? Tan, 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 tan. Ese era el tiempo del barroco. Bueno, eso es música clásica. La cuestión es de aquí. De que cuando nosotros vamos al capítulo 5, comienza este conflicto. Y aquí comienzan en debate con unas fiestas judías o unas entidades, vamos a decir cosas como nosotros conocemos, que son judías. Número 1, tenemos el capítulo 5 que trata acerca del sábado, día de reposo. El sábado. ¿Y por qué era el sábado tan importante? El día santo del Señor. Y recuérdense que nosotros leíamos en la clase pasada que nosotros estuvimos leyendo unos temas, unos textos, y esos textos nos decían a nosotros, por ejemplo, si ustedes no escuchan y no obedecen los mandatos del Señor, pues entonces no le va a ir bien. La mano de Dios no va a estar sobre ustedes, o sea, va a estar el juicio de Dios básicamente, porque no están cuidando mi día. Pero para nosotros poder entender mejor el sábado, yo quiero que escuchen esto que les voy a decir. ¿Ustedes se recuerdan cómo se llaman los primeros 5 libros de la Biblia? El Pentateuco. Fernanda pasó ahí, dijo, ¿cómo? El Pentateuco, ¿verdad? En su idioma eso se conoce como la Torá. Y esos son los primeros 5 libros de la Biblia que nosotros conocemos, pero en la Biblia judía también son los primeros. Y este libro de la Torá fue escrito ¿por quién? Muy bien, hermana Olga va ganando. Javier se está durmiendo. Moisés escribió esto de la Torá. Ahora bien, esto que se llama la Torá, la ley, los libros de Moisés, el Pentateuco, todo es lo mismo. En los judíos hay otra ley. Esta es la ley escrita. Pero hay otra que es el Mishnah, que es la ley oral. Entonces juntaron, por ejemplo, eruditos como ustedes, gente que sabe muchísima Biblia, y los sentaron entonces, díganos qué significa esto, qué podemos hacer o qué no podemos hacer. Entonces comenzaron a describir lo que se puede hacer el día sábado y qué no se puede hacer el día sábado. Entonces, este Mishnah, lo que es lo que nosotros vemos como, esta es la Torá. Vamos a hacer una división aquí. Entonces la otra es el
Mishnah. Creo que lleva una H aquí. Ley oral. El punto con esta ley, ¿qué es? Es como, es más bien una pregunta. Como que parafraseado, ¿no? El Torah parafraseado, ¿será? No, es explicándolo, delineando, dándole dirección, básicamente. Por ejemplo, ¿es esto supuestamente hacer un círculo o no? Entonces, o es un cuadrado, ¿qué significa esto? Deberíamos de cerrarlo. Entonces ellos comienzan a unir ciertos lazos y a darle división a cosas que no necesariamente fueron hechas para eso. La Torá fue lo que Dios le dio a Moisés. Sí. Por eso, esa milla es la interpretación de ellos. La interpretación. Entonces, miren de las cosas que ellos decían que no se podía hacer en el día sábado. Usted, Perdón, los que hicieron eso son considerados que, bueno, ¿qué religión son? son judíos, pero estos son grandes maestros, personas con autoridad que tenían mucho conocimiento, pero ellos estaban dándole distinción a una cosa y otra. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la reputación que viene al seguir esto, mire, usted no podía coger una pala y hacer un hoyo en la tierra. Eso estaba prohibido. Conforme a esto, no a esto, no, a esto. La ley, esto se llama ley oral. Me dicen así, pero me imagino que sí está escrita. Claro, sí, está escrita, porque el punto es explicar esto de aquí. Pues recuérdense que esto de aquí se explicó miles de años atrás. Miles y miles de años de atrás. Ahí no había teléfono, iPhone, internet, televisión, nada de eso. Entonces, esto de aquí lo que está tratando de darle forma a esto en la aplicación del día de hoy. El problema es cuando comenzamos a hacer tanta división así, a veces le cortamos, es como un dicho que dicen en mi país, el diablo, por querer hacer el hijo tan perfecto, le sacó los ojos. El punto con eso es de que a veces nosotros queremos hacer la distinción entre lo que es y no es, que a veces destruimos aún lo que es. No sé si me doy a entender. Ustedes se ven que están tan confundidos. Bueno, ¿será que al ellos interpretar le quitaban valor a las cosas que había que realmente guardar? Y por ejemplo, el Señor les dijo a los fariseos que eran sepulcros blanqueados, porque ponían mucha carga en la gente y ellos no hacían nada. Sí. Ni ellos no cumplían. Entonces, tal vez ellos al querer interpretar, tal vez le ponían mucho énfasis a ciertas cosas que tal vez no... Exacto, porque perdían... Y le perdían valor a las cosas que sí la deben. Perdían, por ejemplo, el corazón del asunto. Lo perdían de vista. Por ejemplo, hay muchas personas, voy a decir en general, ni siquiera voy a incluir líderes ni nada de eso, no voy a mencionar nada de eso. Personas que dicen, por ejemplo, usted no debería de ni bailar, ni tomar, ni comer, ni hacer esto, ni hacer lo otro. Eso le iba a decir yo, eso es como el equivalente a la religiosidad ahora, ¿no? Que ponen tantas reglas. Exactamente. No se enfocan en conocer a Jesús, sino en seguir las reglas. Ahí es donde está el punto, ahí es donde está el fallo, porque la gente está siguiendo tanto las reglas que se olvidan del corazón, de la verdadera regla. Y por eso es que nosotros vemos, cuando dice, miren, de las últimas cosas que aparecen en ese listado, porque son muchísimos, usted no podía coser ese día, usted no podía trabajar, obviamente que no. Pero usted no podía, ¿cómo se dice? Cocinar el baking. ¿Cómo es que se dice eso? El baking, hornear. Usted no podía hacer eso. Creo que sí, pero como para ciertas cosas. Usted no podía, por ejemplo, pintar ninguna de las ropas esa, porque antes usted tejía esto y le daba color. No, usted no podía teñir ninguna ropa tampoco. Usted no podía... separar
usted sabe que la soga viene en nudos, básicamente vienen como threads, viene como, ¿cómo se dice eso? Viene tejido, ¿no? Usted no podía quitarle el tejido a la soga, usted no podía hacer eso tampoco. Usted no podía separar la paja del nada, usted no podía hacer nada de eso. Y una de las cosas que usted no podía hacer era llevar una carga, ya sea pública o privada, de aquí a allá. Y esto era lo que estaba haciendo el hombre. Él estaba llevando la camita que él tenía. Y al llevarle, le dijo, ¿para dónde se va? Hoy es sábado. Tú no puedes llevar esto. Ellos habían perdido el corazón de esto. ¿Por cuál fue la razón del sábado? Para que el sábado sea dedicado para el Señor. No era porque el sábado por el mismo día sábado, sino por lo que ha de venir. El capítulo 5 estamos hablando de que hay una distinción que se está haciendo porque el día sábado es lo que la gente, el día sábado o el día de descanso, el día de reposo, las personas lo que estaban haciendo no estaban haciendo nada malo solamente con ir a caminar, pero ellos les contaban hasta los pasos que usted podía dar ese día. Y ahí era donde estaba el problema. El punto de la Torah con respecto al sábado era de que la gente no se fuera a trabajar otro día más, sino que confiara que Dios le iba a proveer, porque ese día él quería que lo cogieran para descanso, para pasar tiempo con su familia y reflexión. Reflexión de la palabra y enseñanza del uno al otro. Hoy en día nosotros, y esa era una responsabilidad, ¿sabe de quién? De enseñar la palabra de Dios. ¿Sabe de quién era la responsabilidad? De papá. Pero nosotros no hacemos eso. ¿Ah? No, pero es que no es el día en sí. Miren, y eso es una buena cosa que usted está diciendo, porque ¿por qué se celebra el sábado? Porque aquí dice el sábado, pero nosotros nos reunimos el domingo. ¿Verdad? Podría ser eso es una pregunta. A mí me dijeron una respuesta. Ajá. Bueno, yo pregunté a este amigo Uh-huh. él me dijo que fue la Iglesia Católica que cambió esto hace años, de pasarlo de sábado a domingo. No. Ajá. Yo le digo, ¿en serio? No sabía. Seguramente está Ok, miren, qué bueno. Miren, vamos a pararlo aquí mismo. Busquen por favor en Hebreos capítulo 3. Yo pensé que había sido porque el domingo es el día de resurrección. No. Sí, el día se usó después, pero yo quiero que ustedes vayan. A ver, leo. Hebreos capítulo 3, me parece que es. El reposo del pueblo de Dios. Sí. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Ok, entonces miren, vamos a leer. Vamos a leer todo el capítulo 13. Primero, Hebreos, el libro de Hebreos. 3. El libro de Hebreos, esto es lo que pasa con el libro de Hebreos. El libro de Hebreos está explicándole, es un tremendo sermón, porque comienza entonces a hacer la distinción entre lo que son las creencias de ese tiempo los judíos, ¿verdad? Y las mismas instituciones que probablemente nosotros vamos a ir tocando poco a poco. Recuerden, hoy estamos hablando solamente del sábado. El sábado es de que todo el mundo tiene que respetar ese día, porque ese es el día del Señor, el día de reposo. Hebreos capítulo 3 está hablando acerca de la distinción de que Jesús es mayor que Moisés. ¿Por qué? Porque para los judíos Moisés es la cosa más grande que ha pasado. Porque él fue que trajo esto. Y todo lo que nosotros tenemos de aquí, incluso lo que ellos tienen de aquí, el Mishnah, vino de esto de acá, de la Torá. De eso fue que vino. Entonces, como vino de esto y vino de este individuo, entonces está diciendo, Jesús es mayor que Moisés.
Luego él hace otro que es del templo. Luego él dice, mayor que esta cosa, que aquello, que lo otro. Eso es lo que él está, en hebreo, lo que está hablando. Ahora bien, veamos lo que dice Hebreos. Capítulo 3 dice, por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Cómo se llama? El cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue, ¿quién? Moisés. En toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, estimado digno es este, cuanto tiene mayor honra que la casa que el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es ¿quién? Dios. Y Moisés, a la verdad, fue un fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero, ¿qué dice ahí? Como hijo sobre su casa, la cual casa somos quienes. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Cuántos años? 40 años. A causa de lo que me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en qué. ¿No entrarán en qué? Miren para acá. ¿No entrarán en qué? Seguimos. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de quién. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca con el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? Incredulidad. Y no pudieron entrar en el día de reposo. El reposo, estamos hablando de aquí. Esta es la parte que nosotros estamos, de esto es que nosotros estamos hablando aquí, del reposo. Y de eso se trata la enseñanza de Juan capítulo 5. Cuando nosotros, ahora miren que nosotros vamos a leer entonces, por lo menos para tener la lectura de Juan capítulo 5, vamos a leer, yo estoy en hebreo, qué raro, qué chiquito se ve el capítulo. Pero vamos a leer por lo menos del versículo 16 hasta el, vamos a leer del 16 hasta el 30. Entonces, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y leemos, dice, y por esa causa los judíos perseguían a Jesús. ¿Por qué causa? ¿Ustedes se recuerdan por qué causa? Por el milagro que había hecho. El hombre se fue, vamos a leer el versículo 15, dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Ok? Jesús lo sanó, porque recuérdense qué pasó, él iba caminando con su, y que según esto de aquí,
el Mishnah, no podía llevar su lecho, porque estaba llevando una carga de un lado a otro. Y eso era prohibido según que esto de aquí. No esto de acá, esto de aquí. La ley oral. Una vez pasan por esto, entonces dice, tú estás violando esto. Y dice que por esta causa, ¿por qué? Porque Jesús hizo, de acuerdo a ellos, hizo un milagro. Hizo un trabajo que no se permitía. Pero vamos a ver cómo Jesús le responde ahora. El versículo 17, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Ese fue la cosa más grande que Jesús le dijo a ellos. ¿Ustedes saben por qué? Porque se está igualando a Dios. Se está igualando a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se está igualando a Dios? ¿Qué le está diciendo ahí que se está igualando a Dios? Porque él habla de que su padre trabaja y él trabaja. Así ya mismo. El día de reposo, ¿quién está supuesto a trabajar? Hay un ser que está supuesto a trabajar. Solamente. Solamente Dios trabaja el día de reposo. Y al Jesús decir, mi Padre y yo trabajamos, entonces él dice, porque ¿y quién se cree este? Entonces él dice, si solamente Dios puede trabajar el día de reposo, él dice, yo también trabajo. O sea que él se está haciendo igual a Dios. ¿Se dan cuenta por dónde están viniendo las cosas? Y seguimos leyendo. Por esto los judíos aún más, ¿qué pasaba? Procuraban ¿qué? Matarle, porque no solo quebrantaba el día de ¿qué? Este día de aquí, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que esta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo, para que todos honren ¿a quién? Como honran al Padre. El que no honra, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mí y el que cree que me envió, tiene, wow, miren qué palabrita aquí, vida. Tiene vida. Tiene vida. Yo le voy a pedir que por favor en sus casas léanse Éxodo capítulo 14 y 15. Éxodo 14 y 15. 2 capítulos. No son muy largos. Y díganme que ustedes ven de ahí. ¿Ok? Seguimos. Porque dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Nótese que él no dijo, él dice, el que cree al que me envió. Pero los líderes judíos, ellos dicen que ellos siguen esto y que siguen esto. Que siguen la Torá, que siguen la ley de Moisés y que ellos siguen lo que son las tradiciones, las explicaciones e interpretaciones de estas personas, que son los que están explicando esto. Pero no creen
Pero Jesús le dijo, el que crea al que me envió. O sea que ellos tenían que saber que Él fue el enviado. Dice, aquel que cree, dice, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán su voz, oirán la voz del Hijo de Dios y al que... Y los que la oyeren vivirán. Y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Hijo de hombre. Ese versículo 27, usted puede hacer una referencia a Daniel. ¿Ustedes se recuerdan de Daniel? El profeta Daniel. ¿Qué pasaba con Daniel? ¿Se recuerdan aquel que lo tiraron al foso de los leones? ¿No? Ok. Ok, bueno. Había un individuo que era un tremendo funcionario. Bueno, en los primeros capítulos habían 3 individuos que se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 individuos lo tiraron a un horno que estaba tan caliente que la persona que abrió el horno para que lo iban a quemar se quemó, o sea, desapareció completamente, se quemó solamente abriendo el horno. Y a ellos 3 lo tiraron completamente. Y no les pasó nada a ellos, estando allá adentro. Pero el rey, por no adorar una estatua. Entonces el rey Nabucodonosor lo vio y dijo, pero yo voy, ¿qué pasa con estos 3 que se están paseando por ahí? Mira que su ropa ni nada, o sea, no se quema, ¿no? Y ellos se están paseando ahí, dice, pero hay un cuarto, como el Hijo del Hombre. Está haciendo, esa es la referencia que está haciendo en el versículo 27 a Daniel allá. Pero esa historia ustedes la pueden leer, súper chévere. Seguimos leyendo. Entonces dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieran lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieran lo malo a resurrección de condenación. Versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El Señor le está diciendo, el Señor Jesucristo le está dando algo, le dice, yo vine para darle vida a aquel que cree. Usted cree, usted va a tener vida. Usted no cree, usted solito se ha condenado. No por obra para que nadie se gloríe, sino por fe. Pero esta parte de aquí, que está acá, ellos no la podían ver. Esta parte de aquí de que en Jesús era que ellos tenían el reposo, no la podían ver. Porque en su manera de pensar, el reposo solamente se hacía conforme a esto, al Mishnah, solamente a la ley oral. Pero en cuanto a la Torá, que es los libros de Moisés, siempre ha sido por fe. Aunque pareciera que solamente sería siguiendo las leyes, pero el corazón del asunto lo habían perdido por estar siguiendo otras cosas. Interpretación de los hombres, que luego entonces nosotros lo vamos a ver. Y ahí es donde comienza. Este es el primer capítulo y la primera institución que estamos tratando de romper es el día sábado o el día de reposo. Y a este reposo es que el Señor nos está invitando y solamente lo tenemos en Cristo Jesús. Porque ya no tenemos que trabajar por esa vida, porque ya la tenemos. Pero para entrar en ese reposo necesitamos al Cristo. ¿Por qué nosotros no seguimos los reglamentos del sábado, que no se hace esto, no se hace lo otro, no se hace aquello? Porque ya nosotros vivimos en el reposo.
Tenemos a Cristo. ¿Se entendió? Eso está lleno de lodo todavía. Miren, tranquilo, que yo sé que con la ayuda del Señor vamos a salir para adelante. Así que tranquilo, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta? No. Entonces, ustedes me preocupan hoy. Hoy sí. Hoy sí me preocuparon. Miren, mis hermanos, el punto es de que si usted cree en Jesús, usted tiene vida eterna. Comencemos por ahí. La creencia que tenían los líderes judíos era de que esto era lo único que podía explicar lo que aquí quería decir. Si alguien viene con una definición diferente a lo que ya ellos entendían que era, pues ellos lo rechazaban. Y para ellos jamás podrían aceptar de que Jesús fuera ese reposo. En la Torá había un lugar donde especificaba el día de reposo. El día de reposo está en muchísimos lugares. Yo estaba, por ejemplo, el día de hoy escuchando todo el libro de Éxodo y está en bastantes capítulos. En el libro de Levíticos también. Y luego sigue hablando del día de reposo. Y los profetas siguen hablando del mismo día de reposo. Pero en Hebreos entonces y los evangelios no habla de ese reposo que nosotros tenemos. Es cuando conocemos a Jesús, aquel que es igual a Dios. Habla del descanso eterno, en la vida eterna. Exactamente, pero la vida eterna, como dice Juan en los capítulos 17, más para allá adelante, unos meses más para allá, que nosotros vamos a llegar ahí con la ayuda del Señor, si el Señor no ha llegado, vamos a llegar ahí con la ayuda del Señor, dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Hijo de Dios, o el verdadero Hijo de Dios. Ustedes lo pueden ver en, me parece que el 17.3, no me recuerdo exactamente dónde que está. Pero ustedes lo pueden ver ahí cuando estén tranquilos en su casa y lo pueden leer. Amén. Antes se enfocaban en el día, tenía que ser el día. Ahora ya no es el día, es a quién tenemos, quién conocemos. Exactamente. Exactamente. El punto del día de reposo es un día de reflexión, un día para pasarla con la familia, un día para uno reflexionar en la palabra de Dios, para uno compartir en sus hijos, transmitir esto de por qué hacemos esto. Porque nuestra provisión viene de Dios. Él fue que hizo todas las cosas y Él nos mandó a nosotros que descansemos, recobremos fuerzas para entonces tener un nuevo día, el día de mañana. Pero el día de hoy tenemos que aprovecharlo. Y ese día es ese reposo que nosotros alcanzamos en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros queremos dar a conocer el día de hoy. Lo que para el judío la única forma de salvarse era de que no podía llevar carga, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Son las reglas que ellos estaban poniendo porque esto decía la ley oral. Pues entonces les servía de estorbo porque nada podía cambiar esta manera de pensar, porque esto no estaba en sus corazones. Ellos solamente estaban en automático siguiendo lo que estaban. ¿Por qué? Porque es el estatus que ellos alcanzaban, porque ellos seguían firmemente el día de reposo. Eso que ellos hacían para seguir ese día de reposo era lo que le daba el estatus de que yo soy un fiel seguidor de Dios porque yo hago esas cosas. Al tiempo de hoy, podemos pensar, como decía, en tantas reglas que ponen, yo en el que yo hago esto, hago lo otro, y a lo mejor el corazón está lejos porque no escudriñamos la palabra como debemos. Exacto. Sino que todo es apariencia. Por supuesto, es el estatus que yo traigo a la mesa cuando yo me doy a conocer que yo soy un fiel creyente. Sin embargo, la ley de Dios, que es esta, o la Torá, no está en mi corazón. ¿Por qué? Porque se ve mucho, digamos, así como ellos interpretaban la Torá a su manera, digamos. Hoy día, como usted decía, no se pongan pantalón, no se haga. Hay muchos que ponen reglas, no se bañan, no se echen perfume, no se pongan esto. Y puede que usted se encuentre a alguien con vestidos largos, con la blusa hasta aquí, con el pelo que ni se peine, porque eso le dice. Claro. Pero el corazón está lejos de Dios. Y entonces allí el ser humano se engaña solo.
Sí, y ese es el punto. Entonces se da cuenta, no es cuántas reglas nosotros ponemos, en cuanto nosotros conocemos ese día de reposo que es el Señor. Dios transforma nuestros corazones y transforma nuestro caminar. Pero cuando yo comienzo a ponerle reglas, si yo tenía problema con el alcohol o las drogas, pues yo le voy a decir a la gente, miren, pues no lo hagan. Entonces yo me estoy volviendo un legalista porque ese es mi problema. Yo estoy proyectando lo que es mi problema en otra persona, cuando ese no es su problema. Quizá él tenga otro tipo de problema. Y para él no sea un problema al tomarse porque eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Pero nosotros queremos darle tanta forma a las cosas y cortar los pedacitos y unir todos los botones, todas las esquinas, para que la gente aparente aquí, aparenta piedad, pero dentro son sepulcros. Porque a nosotros lo que nos cambia no es saber la interpretación de nadie, sino la palabra. Llegar a conocer a Dios, al único Dios verdadero, que es el que transforma nuestro corazón de piedra para darnos vida y que nosotros la tengamos en abundancia. Eso lo vamos a ver luego cuando lleguemos al capítulo 6. Amén.